Hoy te voy a hablar de cómo trabajar 12 horas sin burnout, tal cual como lo hacen los millonarios. Quiero que este video lo tomes como una apertura a tu mente. Voy a romper creencias, vas a sentirte incómodo y además vas a decir, esto no se puede hacer, Gaby. Pero quiero que no te quedes solamente con esa frase, sino que si duele de esa manera es porque algo no estás haciendo de esto y es muy difícil que lo puedas llevar a tu contexto. Pero no significa que no lo puedas hacer, significa que todavía no estás viendo el cómo hacerlo. Por lo tanto, te voy a dar los 3 puntos claves de qué hacen los millonarios para poder trabajar más horas y realmente mantenerse conectados consigo mismo. Si no me conoces, soy Gaby Rojas, psicóloga, y tengo un programa Ser y Crecer que ayuda a líderes a salir del burnout. Si esto te interesa, simplemente anda a la descripción y haz clic para poder agendar una sesión conmigo. Pero ahora volvamos a lo relevante de este video y te quiero indicar que van a ser 3 puntos claves. El primer punto, y quiero que lo empieces a madurar y masticar, es darte cuenta que las personas millonarias empiezan a funcionar de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque pueden trabajar altas horas. Tú dices, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen estas personas? Está muy difícil. Yo trabajo 8 y ya estoy absolutamente quemado. ¿Cómo lo hacen con 8 horas? Bueno, rápidamente te digo, no es que sean más fuertes, no es que sean más exigentes, no es que tengan un superpoder, para nada, rompe un poco esa premisa. Lo que pasa es que estas personas entienden que la energía lo es absolutamente todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que van haciendo? Van estableciendo bloques durante el día, bloques que les permiten resguardar esa claridad. ¿Qué significa? Que cuando entienden que su cuerpo está en esa claridad, en ese foco, ¡boom!, la pueden poner a disposición para trabajar. Entonces, esa es la que más resguardan. Para poder resguardar tu energía hay muchas acciones que se deben hacer, pero quédate con esta idea de establecer bloques que te permitan resguardar tu energía e ir moviéndola. ¿Para qué? Para poder sostenerla en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la gran maravilla de esto? Es empezar a darte cuenta que el quehacer de hoy lo puedes mantener, pero siempre y cuando resguardas tu energía. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo antes atendía uno a uno, pero muchas horas. Entonces atendía 7, 8 pacientes, imagínate, eso significa 8 horas con mucha carga emocional, pero sin embargo los hacía todos muy rápido. Y yo decía, ok, voy a hacerlo así para poder irme más temprano. Pero sin embargo, me iba a casa y la energía es que estaba agotadísima. No había ninguna forma de que entrara un espacio para estar con mi pareja o para estar con mis amigos o estar con mis perros, sino que al contrario, era todo muy, muy denso. Porque claro, lo que yo estaba haciendo es simplemente hacer como un caballito de carrera, ¿no? Vamos, avanzamos y nos vamos a tope y nunca empecé a darme cuenta que esa energía era primordial para poder estar bien. Entonces, ¿cómo podría haber sido de una manera diferente? Poniendo el foco en la energía. Entonces, este primer punto es clave. ¿Tú realmente pones foco en la energía o simplemente te estás dando cuenta de las horas que trabajas y eso ya te agota nada más? ¿Cómo alimentas ese cuidado de la energía? Bueno, si ya lo estás haciendo, por favor, escríbemelo acá en los comentarios, ¿ya? Ahora, un segundo punto que es clave es que tienen un conocimiento personal mayor en el que logran darse cuenta cuando ya están en este pic de cansancio mayor. ¿Qué significa? Que paran antes de estar totalmente cansados. Entonces, fíjate cuál es la gran diferencia. Entienden que no tienen que llegar a tope, porque si llegas a tope lo que terminas haciendo es un cúmulo de tensión, de estrés, de presión. En cambio, si tú frenas antes, logras hacer ese reset, logras hacer este cambio, logras entender que no tienes que llegar a quemarte para lograr el objetivo, sino que puedes ir parando en ciertos momentos para ir reconectando y cuando vuelves con un foco mucho más profundo. Cuando tú te mantienes en el mismo punto, lo único que estás haciendo es presionando, 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 hasta que en realidad tú sientes que estás trabajando, pero estás siendo muy poco eficiente porque no tienes ese foco profundo, sino que al contrario, estás más distraído, no vienen las ideas, todo se hace más extenso. Entonces,
¿Cuál es la clave? Empezar a darte cuenta cuándo parar. Si te llevo al ejemplo de las sesiones que yo hacía, probablemente lo más sabio hubiese sido haber tenido sesiones, pero ir pausando cada cierto tiempo. ¿Qué significa? No haberlas tenido todas de corrido, haber tenido un espacio para poder salir, caminar, resguardar, no llegar a ese punto de estar quemado, porque si no, y lo estaba haciendo lamentablemente, mi paciente que era probablemente en el sexto o séptimo, ya mi capacidad de prestar atención y estar totalmente presente era muy difícil porque ya estaba totalmente quemada. Entonces, si te vas dando cuenta, el parar antes te va a ayudar mucho más. Otro de los puntos importantes es no trabajar en función de la presión, sino que de la claridad. Los millonarios tienden a tener claridad hacia dónde se están moviendo, qué significa, logran seleccionar lo que sí es importante y lo que no es importante. Por lo tanto, son personas que logran poner ese límite claramente y entienden hacia dónde se están moviendo. Por lo tanto, quiero que empieces a darte cuenta desde dónde te estás moviendo. Si es que es desde la presión, fíjate que van a aparecer los miedos a equivocarte, una exigencia pero muy alta, que no tiene mucho sentido incluso, donde vas a estar siempre pensando en que no te rechacen por lo que estás haciendo, sino que al contrario, entonces te das cuenta que eso aumenta completamente la presión. Pero cuando tú estás desde esa claridad, desde ese entender qué es lo que estás aportando, eso te va a dar un foco mucho más claro, te va a permitir entender qué sí es importante y qué no es importante. Ahora te lo llevo nuevamente al ejemplo que yo te mencionaba, de las sesiones que yo tenía todas juntas. Eh, si nos vamos a la realidad, yo podría haber tenido más claridad de cuál era mi objetivo en esas sesiones. Y para mí lo principal era tener presencia con esas personas, estar ahí, poder ayudarlas. Por lo tanto, para ello, yo podría haber decidido qué cosas sí y qué cosas no. Por ejemplo, una de ellas podría haber sido claramente haber decidido tener sesiones por medio. Eso iba a significar menos pacientes, ¿ok? Pero iba a significar que yo iba a estar con menos estrés, pero con mayor claridad. Otra de las acciones que podrían haber sido buenas es que yo hubiese dicho, mira, los registros los voy a terminar haciendo después o el registro lo voy a hacer en un audio muy pequeño al finalizar y el tiempo que me va restando voy a terminar haciendo una actividad que me dé energía, que me saque un poco de esa sensación, de esa energía emocional en el que estaba ahí para poder llegar a otro. Entonces te das cuenta que lo que estoy haciendo ahí es entender qué sí y qué no. O sea, si me sentaba a escribir quizás el registro de todo eso, iba a ser más tenso, más estrés. Y lo único que iba a estar haciendo ahí, si te das cuenta, es hacerlo por exigencia. Entonces quiero que lleves todos estos ámbitos a tu escenario, pero quiero que te quedes con algo muy importante, que es empezar a abrir tu mente, abrirla a nuevas posibilidades, porque rápidamente, si esto choca con tus creencias, vas a empezar a decir, no, lo que me estás diciendo no se puede hacer, es imposible, en mi realidad es totalmente diferente. Ok, estoy de acuerdo contigo, no pasa absolutamente nada, pero ábrete a ver si es que hay una sola cosa que puedas hacer distinta y empieza a darte cuenta qué pasaría si priorizas tu energía, qué pasaría si es que empiezas a parar antes de quemarte, qué pasaría si es que empiezas a tener claridad de lo que tienes que hacer y qué es lo más importante y qué es lo menos importante y sacamos todo lo demás. Te voy a dar una luz porque creo que es importante que lo empieces a reconocer, que muchas veces creemos que tenemos que hacer grandes cambios en nuestro trabajo para poder trabajar como esos millonarios 12 horas sin burnout, ¿se entiende? Pero quiero que empieces a darte cuenta, ¿qué pasaría si simplemente sacas Instagram de tu celular? ¿Qué pasaría si sacarías alguna otra red que te está consumiendo mucha energía? ¿Qué pasaría si empiezas a sacar ese correo institucional y solo lo ves en el computador? ¿Qué pasaría si es que simplemente ahora ya no te juntas con esas personas que se están quejando todo el día del trabajo y empiezas a juntarte con personas que tienen energía mucho mejor? Solamente son tips que puedes empezar a aplicar y te van a ser muy útil. Pero ojo, esto es solamente el comienzo. Tienes que seguir trabajando en ello. Entonces, por eso te invito a que veas este siguiente video. Va a seguir profundizando en tu experiencia y que puedas mover este burnout a una sensación de relajo y de también resguardo de tu energía.